Fran, mira, sabes que hay un tema que me llama mucho la atención, que de hecho fue creo que uno de los primeros videos tuyos que vi en las redes, que tiene que ver con la forma de el nombre que hoy día se le da al diagnóstico, ¿cierto? Hoy día entendemos que desde el año 2013, bajo el DSM-5, todos o varios trastornos, entre ellos, porque así se le llama en el DSM-5, los trastornos del espectro autista, agruparon a otras condiciones, como por ejemplo el síndrome de Asperger y el autismo en general. Entonces, por ahí hay personas que, creo que fue algo de lo que hablaba tu video, que hay personas que no logran sentirse identificadas plenamente, a lo mejor con el término autismo, o no tanto por las personas, ahí tú me comentas más, sino que hoy día las personas cuando escuchan la palabra autismo tienen un estereotipo de lo que era el autismo clásico. Claro. Y eso impide un poco que se abra el abanico hacia las personas como nosotros, que tenemos un diagnóstico probablemente con menos necesidades de apoyo, lo que se conocía antes como el síndrome de Asperger. Sí. ¿Cómo te ha ido a ti con eso? ¿Cómo te sientes tú con esa definición? Para mí es todo un tema porque mi mente, yo no sé si es porque, bueno, debe ser por las dos cosas, porque en medicina clasificamos todo, y porque mi mente tiende a clasificar todo, y lo que encuentra que es diferente, es difícil para mí comprender un poco que se haya hecho ese cambio tan brusco, digamos, entre el DSM-4 y el DSM-5, ¿no es cierto? Que ahí fue donde se quitó el diagnóstico de síndrome de Asperger. Y claro, vemos que hay un gran espectro en el autismo, vemos a personas que son no verbales, personas que tienen muchos más problemas de regulación emocional, o personas que tienen hipersensibilidad de diversos tipos, pero sin embargo yo noto una gran diferencia entre los que, digamos, nunca tuvimos o tuvimos muy pocos problemas de lenguaje, los que teníamos más intención social, y que básicamente las mujeres que enmascaramos mucho. Entonces yo a veces en los videos digo que yo estoy en el espectro autista, eso es como lo que yo digo habitualmente, pero a veces digo que soy autista ASPI, y hice eso en un video, dije yo soy autista como ASPI, como Asperger, y me llegó un hate así tremendo de que de que ya no se dice así, de que bla bla bla. Y yo sé que ya no es un concepto que se utilice o que se debería utilizar en medicina, si ya no es oficial. Sin embargo, yo me siento muy reconocida con la palabra, con el concepto del síndrome de Asperger, dejando de lado todo lo que hizo, todo lo que pasó en ese tiempo. Me siento mucho más reconocida con ese concepto que con el concepto de autismo, ¿ya? De autismo para mí es más profundo. A mí también me cuesta a veces quizás adaptarme a estos cambios, pero creo que los que nos sentimos más ASPI no está tan mal decirlo. Quizás cambiarle el nombre podría ser. ¿Qué te pasa a ti, por ejemplo? ¿Qué sientes tú? ¿Te pasa algo similar? Sí, mira, la verdad es que me ha pasado algo similar. Si bien, a ver, yo dejaría de lado que todos sabemos, o la gran mayoría de los que estamos dentro del ambiente autista, sabemos que la definición y lo que dice el DSM-5 es algo y es así, o sea, el término Asperger ya no existe. Ya no existe, sí. ¿Cierto? Eso es claro y no vamos así ya en esta conversación. De hecho, va un poquito más allá, sino que yo siento que el problema no es que se le llame autismo a todas estas condiciones, sino que la gente no está educada en lo que es el autismo y no logra abrirse a que dentro del autismo, dentro del espectro, hay personas como las que describía Leo Kanner, que son personas que tienen a lo mejor muchos problemas de comunicación, que tienen comportamientos muy repetitivos, ¿cierto? Que es como el autismo clásico, pero que también existen personas como nosotros, que a lo mejor tenemos más habilidades sociales que ese tipo de autismo, pero que también somos parte de ese espectro. Entonces, en la medida que la gente no interiorice eso y no aprenda de eso, uno se siente incómodo a veces en decir que es autista, porque inmediatamente te comparan con ese estereotipo, y como uno no lo cumple, ¿qué es lo que viene enseguida? Según mi experiencia,
la invalidación del diagnóstico. No, que va a ser autista. Entonces Sí. uno como que un poco en la defensa de eso, a veces hace esa diferencia, pero sin Claro. querer, sin querer, no por no querer reconocer cómo se diagnostica hoy día, sino que va más que nada una forma de defensa, creo yo, hacia la ignorancia que hoy día existe con respecto al autismo. Sí, es que aparte que se ha vuelto un tema súper popular. O sea, Sí. entonces, claro, hay gente que dice, ahora todos son autistas y no sé qué. Yo creo que somos hartos, yo creo que somos bastantes. Solamente que efectivamente, de hecho se describe ya en el DSM-5, hay niveles de apoyo. Sí, sí. Y cuando yo digo que hay niveles, a veces también me lo critican. Pero hay, y eso está descrito en el DSM-5, está clarísimo. Y de que probablemente alguien que necesite más apoyo puede ser que tenga un autismo un poco más profundo, más problemas de lenguaje o de comunicación. Entonces, y dentro de eso hay un gran espectro de todo, o sea, no hay un autista igual a otro, eso es. Pero sí pasa que es muy difícil para mí decir soy autista así como a personas que no conozco, porque sé que me van a quedar mirando así como no, porque miras a los ojos, nada que ver, que estás hablando, estás loca, así como que Claro. y digo no, pero es que en realidad soy como, y ahí lo digo cuando estoy en confianza, soy más Asperger. Sí. Y ahí, sí, y ahí me dicen, sí, en verdad, sí. Es porque en el fondo todavía no hay mucha cultura al respecto de esto. Correcto. Y sabes que yo te encuentro muy valiente porque creo que hablar de este tema, o sea, yo creo que ya ser influencer o mostrarse en redes ya requiere una cuota de valor. Ajá. Pero hacerlo más encima con un tema que genera tanta controversia requiere más valor todavía. Entonces, ¿por qué te lo comento? Porque yo tengo un video en donde habla un poco, ¿cómo se llama Elon Musk, donde él habla y dice que él considera que el autismo no debería tener una cura, sino que deberían ser aceptadas las personas autistas. Perfecto. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también me pasa y recibo muchos comentarios de que gente, o papás sobre todo, con niños autistas con un grado de necesidad de apoyo avanzada, digamos nivel 3, dicen, oye, pero ¿de qué estáis hablando? Si a mi hijo le pasa esto, sí necesita una cura. Entonces también entiendo ese punto de vista. Entonces es ahí donde creo que el que no existe una diferencia entre los grados o que no se entienda bien produce ese conflicto, porque para mí a lo mejor que no tengo esas necesidades de apoyo, yo quisiera que me entendieran más que me curaran. Yo no quiero que me curen mi autismo, hay cosas del autismo que me agradan, hay cosas que se me hacen muy difíciles y que toda la vida he luchado con ellas, pero creo que si hubiera más apoyo sería más llevadero, pero no así casos más extremos donde los niños se autolesionan, no hablan. Entonces entiendo también ese punto de vista. Sí, es un tema complejo. La verdad es que yo creo que tengo un poco, no sé si se dará más en mujeres, pero alguien me lo dijo una vez, mi psicóloga, como acerca de la osadía, como ser un poco atrevidos, como atrevernos a veces incluso exponernos a cosas peligrosas. Yo digo esto porque lo que hago a veces en redes me daña a mí, pero al mismo tiempo soy súper rígida en que quiero hablar de este tema, quiero que se conozca, quiero que se entienda, quiero que mucha gente encuentre su diagnóstico, porque no sé si te pasó a ti, pero te hace sentido todo hacia atrás, así como, por esto. Un poco relacionado con lo que estábamos hablando recién hablábamos de este cambio de la forma de nombrar el autismo, del síndrome de Asperger, y algo que produce muchísimo rechazo es cuando las personas conocen un poquito acerca de la historia detrás de Hans Asperger, que básicamente es parte, querámoslo o no, es parte de la historia del autismo en los últimos años. Entonces, finalmente se descubre, ¿cierto? Hay información que demuestra que Hans Asperger estuvo relacionado con algunas
cosas terribles que hicieron durante el régimen nazi, pero sí también, y se da la paradoja de que tuvo una visión que logró desempolvar o cambiar un poco la visión que se tenía con respecto al autismo. Entonces, entiendo que hay una necesidad de cambiar el nombre también debido a lo mismo, como desapegarse un poco de esa visión maligna. A ese recuerdo. A ese recuerdo, que también lo entiendo. Sin embargo, tampoco se desconoce lo otro. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que fueron sucesos terribles. Los que, no sé si tú has tenido la oportunidad de investigar un poquito o leer acerca de lo que ocurrió en ese tiempo. Sí, o sea, claro, porque en uno de los videos que yo subí me dijeron que era terrible lo que yo estaba haciendo, como hablar de nombrar a Asperger. Y después subí un video diciendo como no podemos negar la historia de la medicina, no podemos negar todos los avances, no podemos negar descubrimientos. Y si bien Asperger no fue la persona que descubrió el autismo, no fue el primero, sí en el fondo tomó decisiones que lamentablemente incurrieron en que hubieran eutanasias para niños, pero también descubrió sutileza, algunos cambios, algunas que podían aprender, ¿ya? Que podían estar mejor, que podían desarrollar, que tenían cierta intención, porque antes considerar una psicopatía era condenarte de por vida. O sea, tú no tienes remedio, hay que eutanasiar, ¿ya? Entonces, ese fue un poco el aporte que él hizo. Si bien yo estuve leyendo harto al respecto de la historia, no fue alguien como que hiciera tantos cambios o tantos descubrimientos tampoco, pero sí hizo eso. Gracias a él se empezó a desarrollar un proceso como de rehabilitación, de educación, de básicamente estimulación a estos niños. Y eso hasta el día de hoy, la terapia de juego, por ejemplo, se agradece lo que él hizo, digamos. Sí, yo creo que hay que ser equilibrado en la forma de verlo, destacar las cosas buenas y obviamente condenar las que sabemos que fueron atroces. Sin embargo, es una idea mía que se me da como Lorna Wynne, después por ahí por la década de 80 también tomó todo lo que Asperger investigó y salió nuevamente, digamos, a la luz toda esa información. Yo le pondría síndrome de Wynne, me quedaría Exacto, ahí para que... eso es lo que yo digo, así se debería llamar. Esa doctora es seca, porque además la encontré muy, no sé, encontré que le quiso hacer honor a Asperger. Ella fue la que describió síndrome de Asperger, ese nombre no lo puso Asperger, lo puso ella. Y además que ella incluyó a las mujeres. Asperger, o sea, no solo Asperger, habían otros médicos, no sé nombrarlos bien, pero Heinze, Schroeder, ellos eran un grupo de psiquiatras que tomaban estas decisiones, y lamentablemente a las mujeres, que en el fondo nuestra característica es ser un poco más oposicionistas, no tuvieron un gran desenlace por el hecho de probablemente ser mujeres, a pesar de que podían aprender. Y creo que esos cambios se dieron en base a este conocimiento gracias a ella, porque claro, Asperger igual pensaba de que solamente era algo más masculino.